Y por lo que estamos viendo, en niveles bajos, lo que más puede explicar ese infrarrendimiento con respecto a otras categorías o grupos de escaladores que hacen más grado, pues se debe principalmente a esos aspectos psicológicos. Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas. Bienvenido un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu podcast de escalada. Después de esta semana siberiana, en la que ha estado difícil esto de salir a la roca, vengo cargado de calorcito en un episodio largo y lleno de contenido. Bueno, yo con la ansia he salido un día y tuve el placer de escalar mientras me nevaba. Me pasé con lo de la temperatura Rothpunk. Hace ya unos meses desde que saqué la última temporada temática sobre entrenamiento, y ahora quiero volver de nuevo, con un enfoque distinto, mejor si me preguntas. Traigo un entrevistado especial que tiene mogollón de conocimientos, ganas y motivación para aportarte un verdadero valor. En un momentito te lo presento. Pero antes quiero trasladarte un mensaje de mi colaborador Climbskin. Ahora con el frío extremo la piel sufre un poquito más, al no tener buena sensibilidad. Es fácil que tu piel endurecida se corte y no te des ni cuenta. Por eso es primordial calentar súper bien y ponerte las manos bien abrigadas en el pie de vía. Pero si quieres un extra, si quieres darle un poquito más de flexibilidad a tu piel y evitar estos problemas, puedes aplicarle un poquito de bálsamo Climbskin una horita antes de escalar. Yo lo uso, si no, no te lo recomendaría. Para probarlo tú también, ya sabes, por ser oyente del programa, tienes un 10% de descuento en su web. Entra en climbskin.com y con el código JOY consigue unos pegues más en tu proyecto. climbskin.com y el código de descuento JOY, J-O-Y en mayúscula. Y ahora vamos con el entrenamiento. Hoy inicio este programa con un gran anuncio. Hace tiempo que llevo haciendo los programas solo, realizando entrevistas, compartiendo mis conocimientos y mi pasión contigo. Y me encanta y seguirá pasando, pero echaba de menos poder compartir la charla con alguien de forma regular. Así que quiero presentarte a mi tocayo Miguel Barrios, un crack del entrenamiento para escalada, que quiero que se pase de forma regular por el programa para hablar precisamente de esto, de entrenamiento. Esto que tanto nos gusta y que me has pedido en más de una ocasión. Miguel está formado en Ciencias del Deporte, con un máster en entrenamiento y en proceso de doctorarse en Fisiología del Ejercicio, en concreto en entrenamiento para escalada. Así que ahora él te contará un poco más sobre quién es y su trayectoria, pero quería adelantarte mi intención de brindarte la mejor información posible, la información contrastada y actualizada. Bueno, Miguel, bienvenido a tu casa, bienvenido a Rock and Joy, bicho. Bienvenido, Miguel, bienvenidos a todos los que nos escuchen. Es un placer estar aquí contigo y con todos y pasarme frecuentemente por el podcast e intentar ayudar en lo máximo posible tanto a ti como a la comunidad escaladora. Fantástico. Bueno, pues quiero que estas charlas que vamos a regalarle a la audiencia sean eminentemente prácticas, que vayan al grano y que sobre todo sean de mucha utilidad y que sean entretenidas también. Así que vamos a darle un formato más distendido, más espontáneo, pero bueno, no por eso con menos calidad. Así que antes de meternos un poco en faena, antes de ir con este contenido, me gustaría saber, para el que no te conozca, ¿quién eres? Vamos, un repasito como el típico acerca de la web. Vale, pues bueno, como tú decías, soy Miguel Barrios, natural de Zaragoza. Como escalador, pues la verdad es que me inicié un poquito tarde, como a los 20-21 años. Yo empecé jugando a waterpolo cuando era más crío, cuando era un chaval. Y pues empecé a estudiar, luego me metí al ejército y en una de estas que acabé en Huesca, empezando los estudios de la carrera, pues topé con la escalada, ¿no? Con varios compañeros de clase que eran unos fanáticos, gente que estaba apretando mucho, muchísimo, de los mejores de aquí de Aragón. Y la verdad es que me empezó a motivar desde el minuto uno. Y todas las tardes que salíamos de clase nos íbamos para Vadillo, una pequeña escuelita que hay cerca de Huesca. Y empezamos a escalar sin ningún talento, empezamos a progresar rápido y bueno, hasta que un par de añitos después de que inicié mis primeros contactos con la escalada, pues tuve un pequeño accidente escalando
por una pequeña serie de infortunios y pues me destrocé el tobillo, ¿no? Escalando, Vaya. me caí y se hizo añicos con varias operaciones, unos injertos, una prótesis al final. Y bueno, y al cabo de 3 4 añitos de eso, pues volví a escalar, ahora con serias limitaciones, y empecé un poquito desde abajo ya y retomando un poco la pasión que era escalar, hasta que ya me di cuenta pues que mis topes con esa limitación estaban un poquito más cerca de llegar y ahí es cuando, aparte de escalar y de haberme formado en ciencias del deporte, el máster, el doctorado que está ahí a punto de acabar, empecé ya a interesarme muy profundamente por el entrenamiento, ¿no? Y a ver cómo podía hacer ese entrenamiento o romper mis límites de una manera más eficiente, ¿no? Sobre todo Ujú. en base a mis necesidades y mis nuevos requerimientos. Entonces ahí es un poquito en cuanto empecé ya pues, a mamar de la literatura del entrenamiento, a escuchar a los mejores entrenadores, deportistas, hasta que pues ya lo empecé a poner en práctica con alumnos de aquí de Zaragoza y pues progresivamente hemos ido eh, abarcando un poquito más de terreno hasta tener una base de alumnos interesante y pues sobre todo a escalar yo mejor y con más control y sobre todo en lo que son los entrenamientos y en la roca, pues disfrutando más y escalando pues a mi máximo nivel actualmente. Qué bien, qué bien. Bueno, gracias por la presentación, bicho. Estoy encantado de poder compartir micro con otro apasionado como yo, que empezamos más o menos con la misma edad, o sin el más o menos, que además pueda aportar más valor y conocimiento pues, donde a mí se me escapa. Está claro que en este universo de la escalada pues, hay infinitos temas y en este espacio, en este podcast, hay cabida para todos, pero el entrenamiento, si bien que ya ha ocupado un buen número de episodios, pues lo va a seguir haciendo, porque nos interesa, porque somos fanáticos y nos gusta mejorar y hacerlo de la forma más efectiva posible, no de la forma más bruta posible. Y porque, joder, bueno, a fin de cuentas se está investigando un montón y hay que hacer llegar a la audiencia todo este conocimiento y dar la visibilidad que merece tu trabajo también. Así que, para ir dando forma a este episodio, Miguel, nos pasa mucho que hay mucha información por ahí, que tenemos un mogollón de posts en Instagram de gente entrenando, que hay artículos en las redes sociales, en blogs como el mío, en webs diferentes, y que como escalador vas por ahí picoteando. Y que si hay que hacer campus, que si lo mejor es ponerte a hacer front lever, que si hay que hacer suspensiones intermitentes, que si lo suyo es ir a hacer 4x4. Y vemos muchos protocolos, muchos métodos que para casos concretos, para la persona concreta que lo está haciendo, a lo mejor tienen muchísimo sentido, pero que los sacas de contexto y pueden llegar a confundir más que otra cosa. ¿No crees? Sí, la verdad es que lo primero que tenemos que tener claro es que no toda la información vale y que tenemos que ser ciertamente críticos con lo que estamos leyendo o en lo que nos estamos tratando de interesar, ¿no? Lo principal también que tenemos que tener claro es que normalmente esta información de redes sociales, que son de escaladores de élite o de gente muy fanática o profesionales de la escalada, seguramente muchos de estos protocolos, otros sí, no podemos aplicarlos a un entrenamiento más amateur, más básico, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro. Muchas veces uno de los principales factores limitantes o de confusión es que tratamos de recrear esos protocolos que son súper exigentes o súper duros sin ningún tipo de filtro o adaptación a nosotros, pues eso, de grandes escaladores o de gente que tiene decenas de años de experiencia, muchísima fuerza ya, un nivel excepcional y caemos en el error de pensar que esos mismos protocolos nos van a funcionar a nosotros, lo cual a todas luces es irreal, ¿no? Totalmente. Y la cuestión es cómo vamos a poder poner en orden todo esto. O sea, quiero decir, para alguien que quiera empezar a entrenar, que es un escalador fanático como tú, como yo, y que quiera mejorar, ¿qué sería lo primero que le podríamos explicar? Porque me resulta interesante empezar desde muy abajo, ¿no? Desde que hay ciertas cosas, ¿no? Ciertos factores que influyen en cómo escala. O sea, en tu rendimiento escalando. Y esto siempre, de forma tradicional, se ha simplificado y se han clasificado en 3 grupos grandes, ¿no? La técnica, la fuerza y el factor mental. Pero yo creo que hoy en día se sabe a ciencia cierta que es un enfoque muy simplista. O sea, ¿qué es esto entonces de los factores del rendimiento? Pues a ver, los factores de rendimiento podríamos definirlos como ciertas capacidades o cualidades
que se asocian, en este caso en la escalada, con el grado que hacemos, ¿no? ¿Cómo se investigan o se averiguan esos factores de rendimiento? Que los podríamos clasificar por niveles también, ¿no? Niveles de rendimiento. Pues en los estudios de investigación cogen un grupo de personas, un grupo de escaladores de X nivel, pues lo suelen dividir entre nivel principiante, intermedio, avanzado o élite, Ujú. y los estudian, ¿no? Pues les hacen una serie de test, pues de fuerza, de resistencia, de habilidades psicológicas, de técnica, de lo que sea, y pues los comparan con otros grupos o con gente de su mismo nivel, más o menos, ¿no? Entonces, vemos que los escaladores de 6B tienen X fuerza, los escaladores de 7B, que serían pues avanzados o de 8A más o menos, pues tienen X niveles de fuerza, de resistencia o lo que sea, y podemos decir pues que esos escaladores que están haciendo pues más grado tienen esta cualidad más diferenciada o puede explicar en cierta parte ese grado, ¿no? Luego, dentro de cada nivel hay cosas que pueden llegar a explicar o aspectos o cualidades que explican en más o menos detalle ese rendimiento, ¿no? Pues seguramente todos conocemos a personas con una fuerza de agarre que ya han hecho muchas suspensiones o por ahí extraordinaria que están haciendo 6B, ¿no? Y si cogemos una gráfica con esos escaladores de élite, de 8B, de 9A, pues hay personas, y yo lo he visto, que tienen una fuerza de dedos relativa a su peso extraordinaria. ¿Y por qué no están haciendo 9A, no? Pues primero porque es una pequeña parcela, es un factor de rendimiento, que es una cosa que en un porcentaje quizá más o menos pequeño puede llegar a explicarnos ese rendimiento, pero es una parte, ¿no? Influyen tantas cosas que eso es lo complejo y lo bello de la escalada y sobre todo el entrenamiento en la escalada, ¿no? Ujú. ¿Y cómo le damos entonces un entendimiento a este conjunto de factores de rendimiento, ¿no? Siempre se ha escuchado, se puede entender, oye, pues entrenar la fuerza del antebrazo, entrenar la resistencia del antebrazo, ya sea de una forma o de otra, va a ser directamente proporcional a tu escalada, pero tú estás diciendo que, bueno, forma una pequeña parte y además, dependiendo del nivel en el que estés, podría formar más o menos parte. Entonces, ¿cómo tenemos una visión más o menos completa de qué tipo de cosas, qué tipo de factores son los que influyen en la escalada? Pues a ver, más o menos en las investigaciones que estamos viendo últimamente, en los últimos años, ¿no? Que la literatura científica ha avanzado mucho más, en la investigación no científica también en cuanto al entrenamiento, pues podemos ver que por niveles de rendimiento, de habilidad o grado, como quieras llamarlo, hay cosas que pueden llegar a explicar un poquito más esa diferencia, ¿no? De nivel. Y por lo que estamos viendo, en niveles bajos, lo que más puede explicar ese infrarrendimiento con respecto a otras categorías o grupos de escaladores que hacen más grado, pues se debe principalmente a esos aspectos psicológicos o a esos aspectos de la eficiencia, ¿no? En los que podemos englobar aspectos técnicos, aspectos gestuales, aspectos tácticos, un poquito en ese sentido, ¿no? No tanto las cualidades físicas, que sí que pues luego interviene la fuerza de agarre, la fuerza de tracción, sobre todo también diferenciando en mujeres y hombres. Y luego en niveles intermedios ya empezarían a jugar un poquito más esos factores físicos. En nivel intermedio avanzado élite, que se le quería llamar, pues más allá del séptimo grado, 7B, 8A más o menos, pues sí que empiezan a intervenir esa fuerza de agarre, esa capacidad de resistir, esa capacidad de, de reposar mejor entre agarres o entre secciones de las vías. Y luego ya a niveles ya más altos de élite, ¿no? Lo que serían los factores de alto rendimiento como tal, ya intervendrían, aparte de llevar al límite todos esos factores de la fuerza máxima de agarre, la fuerza relativa al peso, la resistencia, la capacidad de recuperarse entre esfuerzos, también a nivel de lectura de vías, de un posicionamiento, de saber explotar las características propias de cada escalador en función de las vías que están trabajando, ¿no? Sobre todo lo vemos en competiciones de escalada de dificultad que son a vista, ¿no? Vemos esa diferencia entre, ya ahí están los 8 o 10 mejores escaladores del mundo y ya tienen unos niveles de fuerza, de dedos, de tracción, de movilidad tan elevados que las pequeñas diferencias pues vienen a ser eso, ¿no? En un posicionamiento más detallado, más cuidadoso, una buena lectura de las vías, sobre todo de los reposos también. Entonces teníamos un poquito esa división por categorías, ¿no? En niveles más bajos nos podríamos centrar, por resumir un poco, ¿no? En aspectos
técnicos, psicológicos y siempre con un nivel de condición física a todos los niveles de base. Luego ya empiezan a intervenir un poquito más esos factores más físicos relacionados con el agarre, con la resistencia, y luego ya a niveles extraordinarios, pues ya lo que quieras, ¿no? También partimos un poquito de la base de que, por ejemplo, si tú ves gráficas en estudios, ¿no? Que es lo que nos solemos fijar en estos casos, cuando tú ves el listado de las características de los escaladores de ese grupo que han cogido para investigarlo, normalmente ya en niveles avanzados, en niveles de séptimo, de 7B para arriba, siempre hay en común que los escaladores, cuando les preguntan por la experiencia que tienen, casi todos tienen dos cosas en común, que son normalmente una edad temprana de haber empezado a escalar y luego una experiencia brutalmente más alta que los escaladores de menos nivel. Siempre que cogen un grupo de escaladores de 7B, 8A, que es lo más frecuente, ¿no? Vemos que las medias de años escalando pues son de 10, 12 años. Entonces, para mí, en niveles bajos e intermedios, es un poquito el factor de rendimiento máximo, ¿no? La experiencia, y la experiencia pues te la da el poder salir a escalar, en meterte en más jaleo, en tener un entorno favorecedor, en salir con fanáticos, y cuanto más fanáticos sean, mejor, y pues luego ya conforme vas agotando esas vías, ¿no? Ya pues intervienen un poquito más esos factores físicos más diferenciadores. Bueno, me parece muy interesante un tema que estamos tocando o que estás tocando que realmente no lo he escuchado de forma explícita ni no lo he leído de forma explícita tampoco demasiado. Sí, esto de diferenciar por niveles los factores de rendimiento, ¿no? Y no englobarlo a todos en el mismo saco, porque sí que es verdad que he leído un montón de artículos en los que los grupos de estudios son gente de nivel no avanzado, sino élite. Porque tú aquí estás hablando de que el nivel de muy avanzado a gente que hace 7, 8 años, claro, yo estoy ahí y no me considero muy avanzado ni mucho menos, vamos. Para mí muy avanzado, pues sí, alguien que está haciendo de 8C para arriba, ¿no? La cuestión es que, claro, estudian los factores de rendimiento de este tipo de gente y te dicen, pues sí, aquí la lectura de vías o, bueno, hablando con Marvin, ¿no? El cambio de estrategia a la hora de hacer los bloques es una cosa muy importante, o ya hablando de detalles muy técnicos sobre la potencia de determinados grupos musculares, y sin embargo eso no es extrapolable a la mayoría de la gente que escalamos, porque claro, ellos parten de la base de que todos los que están ahí ya tienen un nivel de capacidades físicas brutal. Y bueno, me parece interesante que hagamos esta diferenciación, sobre todo que al principio, pues sí que ese, ¿no?, conocimiento popular que se escucha mucho y que es muy manío de no, para escalar solo hay que escalar. Pues claro, quizá tenga sentido para un principiante, ¿no? Pero una vez que pasas de cierto rango y tienes unas capacidades físicas medio decentes, pues ya no. Ya no, ya toca currárselo, ¿no? Bueno, o sea, quiero decir, unas capacidades físicas que te permitan realizar el deporte con garantía, ¿no? Pues ya sí que tendrás que meterte en mejorar eso, ¿no? Entonces, bueno, por englobar un poco, quizá con lo que me estoy quedando, y si no me equivoco, podemos decir que muy al principio la eficiencia y los factores psicológicos son muy importantes. En el caso, en el rango amplio intermedio, porque estamos hablando desde el inicio del séptimo hasta el octavo alto, las capacidades físicas tienen mucho que decir, y el entrenamiento tiene mucho que decir. Y en la élite pues hay otra serie de muchos detalles que son los que van a marcar la diferencia, ¿no? Sí, detalles como tanto el entrenamiento como ya de una experiencia y un bagaje técnico, gestual, de repertorio de vías brutal, ¿no? Pero sí que a mí me gusta hacer un poquito esa diferenciación por niveles, ¿no? Porque yo mismo lo veo de escaladores que están haciendo 6B, 6B más, 6C, ¿no? Que tienen una fuerza de agarre que, si yo analizo con los datos que tengo de muchos escaladores que he ido testeando a lo largo del tiempo, exageradamente más altos. O sea, yo he visto valores desorbitados de fuerza de agarre, tanto en tracción como en suspensión, de personas que están haciendo un grado de unas personas que a duras penas se sostienen de una regleta que te cabe una falange, ¿no? Entonces, eso no puede explicar muy fácilmente. Hay mucha diferencia, ¿no? Mucha desviación entre escaladores de grados muy bajos y, sobre todo,
somos conscientes de que necesitamos un tiempo, ¿no? Un tiempo para tanto lo clásico que decimos, ¿no? Para tener un mínimo también técnico, un mínimo de conocer tu cuerpo, cómo se está moviendo por un medio diferente, que es el medio vertical, y necesitamos pues ciertos mínimos para poder llegar a un punto optimizado, ¿no? O ligeramente eficiente en las que ya sí que te pueden limitar otros factores, ¿no? Pero es muy común también pues en escaladores de niveles más bajos que están haciendo una vía, ¿no? Y pues no tengo resistencia. Y estás ahí, a mí me pasa a veces también en vías un poco más duras, pero no tengo resistencia. Y estás 2 minutos y medio en la tercera chapa ahí, para aquí, para allá, luchando y tienes una resistencia brutal, ¿no? Claro. Y no es tu factor limitante, ¿no? Y luego seguramente a la semana vuelven o a las 2 semanas vuelven otra vez a esa vía y se la encadenan rápido, ¿no? Y es difícil que en una semana hayas ganado tanta resistencia, ¿no? No, está claro, Sí. es lo más lógico, ¿no? Para la persona que no está entrenada. Entrenada me refiero a lo que es escuchar su cuerpo y a la escalada, ¿no? De pensar, oye, tengo el antebrazo petado y me he caído, no tengo resistencia. No es que lleve escalando mal desde el metro cero, saltándome canto, saltándome reposo o con un miedo que me hace agarrar todo al 1000%, sino es la resistencia. No, eso está claro. En lo que me estabas diciendo sí que hay una cosa que me parece interesante. Estamos hablando de que en el grupo de los escaladores, principiantes, vamos a englobar principiantes hasta el 7A, luego habrá gente que lo escuchará y me diga, Miguel, estás loco, ¿no? Pero vamos a ser amplios en este rango, ¿no? Sí que pues, hay una gran variabilidad, ¿no? Una gran dispersión en cuanto al nivel físico de la fuerza de dedos y de la resistencia de dedos con respecto al grado encadenado, pero si nos vamos entonces a un nivel medio, pongamos de 7B a 8B, ¿vale? Y de gente que tiene experiencia, hay una correlación más alta, o sea, hay realmente una... Eso, una transferencia directa entre más fuerza, más resistencia equivale a más grado. Tampoco tan diferenciada, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en estos datos que tengo hace poco estaba intentando hacer una gran base de datos de escaladores entre 7A y 8A, 8B más o menos, y la verdad es que se ven, por ejemplo, valores de fuerza de agarre, ¿no? Que es lo que más trabajado tenemos, que no hay tanta diferencia. Entonces, un poquito más de diferencia sí que habría en cuanto a la fuerza de agarre, por ejemplo, por poner un ejemplo, relativo al peso, ¿no? Eso sí que parece ser un factor de rendimiento cada vez más importante, pero tampoco es algo que nos explique en un porcentaje muy grande nuestro rendimiento, ¿no? Ahí también eh, empiezan ya a tener bastante peso esos factores de habilidades psicológicas, ¿no? Que hablamos y también, sobre todo, a nivel táctico, ¿no? A nivel táctico ya a mí me parece que esas habilidades, ya puestos, evidentemente, si no te quedas de una regleta en una vía, pues no te quedas y ya está, y tienes que ser más fuerte en esa regleta o más fuerte relativamente a tu peso, ¿no? O más resistente también, pero sobre todo a saber cómo avanzar en una vía, ¿no? A ser capaz de más rápidamente saber en la posición en la que está tu cuerpo o en la que debería estar en ese momento y en la que más fácilmente o más óptima es para el siguiente movimiento, ¿no? Y eso es al final también eh, es táctica, ¿no? Porque normalmente por eso en la mayoría de escaladores también, hay muchos que no, eh, hay mucha diferencia entre el grado a vista y el grado encadenado, ¿no? El grado ensayado. Es por eso mismo, ¿no? Porque ensayado tenemos mucho más tiempo, ya hemos probado diferentes métodos y al final podemos elevar nuestro nivel y nos vamos adaptando también a las circunstancias de la vía, ¿no? Y en la escalada vista normalmente pues la gente suele tener niveles más bajos respecto a ese trabajado, ¿no? Y ahí es cuando vemos la diferencia porque la fuerza tienes la misma, ¿no? Si estás un día trabajando a vista y al siguiente estás encadenando 5 grados más de tu grado a vista, pero esas cualidades, esas capacidades tácticas o técnicas, como lo queramos llamar, también explican, para mi gusto, y eso es difícil de evaluar, ¿no? Y de testear esas habilidades, explican en gran parte también del rendimiento
en esos niveles más avanzados, ¿no? Bueno, ahí estás entrando en lo que a mí más me gusta y en lo que yo más trabajo con los clientes en presencial, así que no te voy a quitar un ápice de razón, pero quiero que me vendas un poco entonces qué leche hacemos entrenando físicamente. O sea, tengo claro que la estrategia, la planificación, la técnica, la eficiencia y los factores mentales y el poder exprimirte al 100% cuando lo necesitas, pues claro que configura una gran parte del rendimiento, pero es obvio también, ¿no? Que hay ciertas capacidades físicas que son necesarias y que conforme más avanzando, más necesarias son. Porque, claro, llegamos rápidamente mentalmente al hecho de decir, no, pero en la élite no diferencia. Joder, pero es que la élite está a océanos de distancia. Del 8A, que está a océanos de distancia de la mayoría de los mortales. Entonces, para mí creo que sí, que creo que las capacidades físicas, una vez que ya se ha avanzado un poco en la escalada, forman una parte importantísima. ¿O Eso no lo es, ves o tú sea, así? yo lo veo así, o sea, por eso es la diferencia que te quería hacer, ¿no? Que un factor de rendimiento sea un factor de rendimiento como tal y que pueda explicar una parte de algo, no quiere decir que si no tienes un poco potenciado, ¿no? O ese nivel decente que decías tú de condición física, no pueda, te arruine todo, ¿no? O sea, tu eslabón débil es lo que más tienes que trabajar y en muchas personas ese eslabón débil, aparte de la técnica, de la táctica que estamos hablando, muchas veces sí que es esa fuerza de agarre, ¿no? Porque sí que también vemos o se ven escaladores, ¿no? Que se mueven o lo que tú decías, ¿no? Veo que yo no soy tan fuerte como otros escaladores de mi grado, pero yo me estoy haciendo más grado, ¿no? O eso, no soy tan fuerte, pero yo escalo mejor, entre comillas, ¿no? O con más conciencia o con más sentido y tengo más grado, ¿no? Que un poquito es el objetivo final, ¿no? Tanto a nivel de rendimiento como a nivel de ver la mejora propia, ¿no? Entonces, para mí, que haya muchos factores, aparte de los físicos, que sí que son importantes, que expliquen nuestro rendimiento en mayor o menor medida, pero sí que son importantes estas capacidades físicas, ¿no? Y para mí, lo principal de un entrenamiento es de un entrenamiento físico, digamos, o un entrenamiento dirigido, pautado, planificado, como lo quieras llamar, se podría resumir en dos objetivos, ¿no? En tener dos objetivos para entrenar. Y uno es trabajar en esos eslabones débiles que a ti te limiten, aunque seguramente la técnica, el posicionamiento, tal y cual, nos va a limitar a la gran mayoría toda la vida, a no ser que toda la vida vamos a poder mejorar nuestro posicionamiento, nuestra lectura y tal, pero seguramente tenemos un aspecto o varios aspectos físicos que también nos van a lastrar esa mejora, ¿no? Aunque no sean un factor de rendimiento, pero nos van a impedir explorar o saber dónde están nuestros límites, ¿no? Y muchas veces sí que son, pues eso, que no me quedo de una regleta o que no tengo movilidad suficiente para acercarme a la pared escalando o que sí Bueno, que realmente me está... Dime. y muchas veces se retroalimentan, además, ¿no? Es muy fácil ver también que te falta solvencia gestual para realizar un determinado gesto, o que mentalmente hay situaciones en las que el miedo te puede llegar a sobrepasar, ¿no? Y esa ansiedad te puede hacer escalar de una forma más pobre, en la que no puedas expresar toda tu técnica. Sin embargo, teniendo más fuerza, se te permite escalar mejor, se te Eso. permite expresar tu técnica de una mejor forma y tener más fuerza también te permite mentalmente ir más desahogado y poder escalar apretando menos. Con lo cual son cosas que aunque aparentemente estén separadas, no lo están en absoluto, ¿no? O sea, se van mejorando ciertas cosas conforme se van mejorando otras. Y me parece fundamental verlo, ¿no? Sobre todo desde el papel del entrenador, aunque sea complicado a veces. Entonces, llegado a este punto, estamos hablando del entrenamiento de las cualidades físicas y siempre aparece la fuerza de agarre o la resistencia de agarre. Si nos proponemos mejorar nuestra escalada vía mejorar todo y para eso tenemos que mejorar las capacidades físicas, ¿en qué nos deberíamos centrar o qué debería ser imperativo? Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que nos dice la ciencia de todo esto? Pues a ver, en lo que es un poquito la respuesta que no nos gusta escuchar, ¿no? Depende. Depende de para quién, ¿no? Es difícil decir en lo que se debería centrar un escalador, aunque sea un factor de rendimiento, sin conocerlo, ¿no? Por muy mal que suene, pero
recetas mágicas no hay, ¿no? Y no existen dos protocolos de entrenamiento iguales, o por lo menos no deberían existirlos, y cada uno pues tenemos que entrenar un poquito nuestro factor limitante, ¿no? Entonces es importante analizar subjetivamente o objetivamente a través de test o pruebas qué nos está limitando, ¿no? Y seguramente pues podríamos centrarnos en eso, ¿no? En la fuerza de agarre, porque evidentemente si no te quedas de un agarre o de una regleta que hay en una vía, no te vas a poder posicionar si no te quedas, ¿no? No te vas a poder mover de ahí. O una vez te has cogido, si no sabes progresar de ella, no sabes traccionar de una regleta o de un agarre cualquiera, no vas a poder expresar tu técnica, ¿no? Seguramente con una buena técnica, un buen posicionamiento, podrás llegar a ella, pero igual no te quedas, ¿no? Por eso es tan importante la fuerza de agarre, ¿no? Porque al final es lo que nos va a permitir expresar esa técnica, ¿no? O la resistencia, por ejemplo. Es uno de los aspectos también que deberíamos entrenar desde la base, ¿no? Y no te hablo de resistencia en multipresas o en regletas, sino en medios menos específicos también, porque es lo que nos va a permitir estar más tiempo escalando, ¿no? Es lo que nos va a permitir estar más tiempo entrenando, más tiempo en la pared. Y es un factor muy clave también y que seguramente pues en muchos casos nos va a limitar un poquito eso, ¿no? La resistencia específica en una vía, pero también no tener una gran capacidad de resistencia nos va a limitar no poder hacer muchas vías, que es lo que te va a permitir ganar técnica, ganar posicionamiento, ganar lectura, etc. ¿No? Luego también uno de los aspectos clave que para mí la ciencia nos está diciendo en algunos estudios y es muy difícil de evaluar, muy difícil de sacar conclusiones, ¿no? También para mí uno de los aspectos clave es la movilidad, ¿no? Por lo que hablábamos antes, tener una buena movilidad pues nos va a permitir pues llevar una mano un poquito más arriba o sin que te escupa mucho para atrás, ¿no? Si no puedes levantar los brazos más de la altura de la vista, que no suele ser lo normal, pero nos va a echar para atrás, ¿no? Así como una mala movilidad de cadera en rotación o abrir las piernas, pues nos va a permitir no llegar a un pie que es muy bueno, que lo tenemos un poquito más allá, o mismamente eso, meter nuestra cadera más cerca de la pared, ¿no? Y sobre todo lo que te quería comentar del entrenamiento de las capacidades físicas, para mí la mayor importancia que tiene entrenar y entrenar tanto la fuerza de agarre, la resistencia de agarre, la potencia de agarre, lo mismo en tracción, lo mismo con la fuerza de los hombros o de los pies, lo que quieras, es para prevenir lesiones, ¿no? Muchas veces intentamos, o gente que es muy fanática, ¿no? Yo entreno 6 horas, no sé qué, y tal, y hago mucho grado y tal. Pero realmente cuando hablas con gente que tiene una filosofía un poquito más tradicional, por llamarlo de alguna manera, no hay que entrenar, no sé qué, nunca, y hasta que no haces 8 horas no hay que entrenar, ¿no? Que es totalmente respetable, pero muchas de esas personas tienen un historial de lesiones muy, muy alto, ¿no? Para mí es algo de lo más importante que tiene el entrenamiento en sí, ¿no? Siempre dotar a tu cuerpo a nivel físico, ¿no? Que es lo que más podemos trabajar en un entrenamiento, de, de una capacidad siempre más elevada que el esfuerzo que tú le vas a dar, ¿no? Sobre todo en un medio de tanta incertidumbre como es una vía de escalada, que hay muchos tipos de agarre, muchos movimientos de hombros, explosivos, de tracción y tal, y siempre tu cuerpo debería estar preparado para ello, ¿no? O para tolerar esa fatiga que se va a generar en un día fanático de escalada, ¿no? Para mí es la cualidad más importante, que es a su vez lo que nos va a permitir estar más tiempo escalando y es lo que nos va a permitir pues, mejorar esos Disfrutar aspectos más y también, ¿no? disfrutar Que es más. de lo que se trata. Eso es. Entonces, dicho esto, ¿cuándo se empieza a entrenar? Pues ¿Cuándo es lo para... óptimo? Ese es un poquito un tema de gran debate, ¿no? Sí, sí, para eso Old, estamos. old school, new school. Eh, para mí siempre hay que entrenar, ¿vale? Y llámese entrenar muchas veces cuando una persona dice, no, es que no hace falta entrenar. Igual se refiere también un poquito a entrenar con pesas o con cargas o lo que sea, ¿no? Pero para mí siempre, al igual que, y no solo para la escalada, sino para todos los deportes, hace falta una base física, una base motriz, una base gestual, que hay que entrenarla. Y hay cosas que hay que entrenar con cargas, otras sin cargas, otras en medios más controlables, como pueden ser una tabla multipresa, y otras en medios menos controlables, pero más específicos, como es un panel o es el bloque o lo que sea, ¿no? Pero para mí
siempre deberíamos entrenar, ¿no? Porque todo el mundo debería entrenar, una persona sedentaria debería entrenar y hacer fuerza y tal. Pues ¿por qué no los escaladores, aunque sean de un nivel bajo, ¿no? Para mí tiene todo el sentido del mundo en cuanto a disfrute, lo primero, y hay gente que disfruta entrenando y le gusta entrenar. A mí me gusta entrenar, soy un fanático de entrenar, tanto en roca como en el gimnasio, como donde sea, me gusta entrenar. Y sé que entrenando me va a permitir tener una buena capacidad y poder disfrutar más, poder escalar más, no lesionarme, que es lo principal, pero siempre hay que tener un poquito también en cuenta que por mucho que entrenes, sobre todo en cosas dirigidas, ¿no? Típica multipresa, suspensiones y tal, no se va fácilmente a correlacionar con una mejora de rendimiento, ¿no? Y sobre todo también tener en cuenta que sí que es cierto esa perspectiva que se tiene de que a más fuerte es posiblemente un factor que te puede hacer que descuides La otras técnica. cositas, ¿no? La técnica, sí, no quiero llamarlo así, pero sí. Entonces, son cosas diferenciadas, ¿no? Se puede entrenar la fuerza o tu nivel de condición física general para no lesionarte, para prevenir esas lesiones, pero también sin descuidar la técnica, por supuesto, y eso es lo que se debería hacer, ¿no? Quizá lo que no se debe hacer es ponerte como un titán y hacer suspensiones a muerte y luego escalar como un pato, ¿no? Eso es un poquito lo que deberíamos Com- tener en cuenta. Sí, está claro. Entonces, bueno, aquí sí te has vendido un poquito mejor, ¿eh? Está bien. Entonces, claro, vemos que en la escalada tenemos, bueno, un gesto básico, ¿no? Cogemos una presa, la agarramos, luego progresamos sobre ella, agarramos la siguiente, nos quedamos de ella y progresamos sobre ella, ¿no? Entonces vemos que el agarre, tanto ser capaz de agarrar y quedarte, como luego ser capaz de agarrar y traccionar, como luego para tener la resistencia de seguir a otro agarre distinto, es lo básico, entre comillas, de lo muy específico que es la escalada, ¿no? Partiendo de la base de que tenemos un condicionamiento general adecuado y de que también tendremos que entrenar las piernas y la musculatura estabilizadora, etcétera. Pero el agarre, que es lo fundamental, ¿cuándo entonces empezaríamos a entrenarlo? Pues a ver, el agarre como tal, otra vez depende, ¿no? Pero habría que empezar a entrenar el agarre más específico, ¿no? Y hablamos de todos los medios, que eso es importante diferenciarlo. Y medios hay varios. Pueden ser las multipresas, el campus, la moon board, el panel, la roca, ¿no? Todos son medios para entrenar el agarre. Yo puedo entrenar el agarre, un agarre en una regleta pequeña, en la propia vía, ¿no? Cogiéndome y cuando la cojo y si no me agarro de la cinta y lo agarro y me posiciono, eso también es entrenamiento del agarre, ¿no? ¿Cuándo empezamos a entrenarlo? Cuando vemos que sistemáticamente ese tipo de agarre o esa posición de agarre nos está limitando nuestra escalada, ¿no? Nos está limitando nuestra mejora y por ende nuestro disfrute escalando, ¿no? Entonces, ¿cuándo deberíamos? Cuando creemos o evaluamos tanto subjetivamente como objetivamente que sí que nos está limitando, ¿no? Independientemente del nivel en el que estemos. Evidentemente, si analizamos que yo estoy haciendo un quinto y me limita y mi factor limitante es la fuerza de agarre en una regleta pequeña, pues seguramente tengo una mala capacidad de análisis subjetivo de lo que me limita, ¿no? Pero no porque sea un nivel más alto o más bajo, sobre todo más bajo, hay que dejar de entrenar el agarre, porque continuamente mientras escalamos lo estamos trabajando y ese es el objetivo siempre. Entonces, deberíamos entrenarlo pues cuando, o de una manera más específica, que creo que es a lo que la mayoría de las personas se dirigen, ¿no? Hacia hacerlo de manera más controlada, en suspensiones y tal, cuando realmente creemos que nos está limitando, nos está perjudicando y, y es necesario ya trabajarlo de una manera con más detalle, ¿no? Y claro, ahora la pregunta es obvia, ¿cómo identificamos que nos está limitando? ¿Cómo sabemos cuál es el punto débil aquí? Vale, pues ¿cómo podemos identificar que en este caso la fuerza de agarre nos limita, ¿no? Pues para ello, cuando nosotros estamos escalando y vemos que habitualmente en el tipo de vías que nosotros estamos haciendo siempre hay sistemáticamente un tipo de agarre o un tamaño de agarre
que por muy bien que nos intentemos posicionar o que muy bien que estemos escalando, nos limita tanto quedarnos de él como progresar de él, que suele ser pues eso, un poquito ya a niveles más avanzados, ¿no? Porque la mayoría de escaladores, pues quizá de niveles un poquito más bajos, las presas que te van a limitar el rendimiento no son tan pequeñas, tan regleteras, ¿no? Son pues más de un agarre cómodo, un agarre pues más tipo cazo, algún plano, que son agarres para los que normalmente nosotros tenemos fuerza, ¿no? Por esa escalada que hemos hecho en los rocódromos, en la propia roca, es muy fácil ir teniendo fuerza en agarres grandes, ¿no? También pues tipo barras, dominadas. Rock and Joy te necesita a ti. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda aportarte más valor, más episodios, más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com/estuyo y por menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo. rockandjoy.com/estuyo. Ok, entonces estábamos hablando de que hay que observar mucho, ¿no? Hay que observar en las vías qué tipo de agarres son los que te están haciendo fallar de forma sistemática, en qué tipo de vías te estás metiendo y bueno, quizá con la ayuda de una persona que tenga más experiencia que tú y a ser posible de un profesional, ¿no? Saber identificar de una forma lo más objetiva posible qué es este tipo de agarre o qué es la fuerza de agarre lo que nos está limitando. Y en este caso, en el que digamos, oye, pues mira, vale, yo estoy haciendo 7A más, me gusta mucho la placa y llega un momento en el que escalando pues en regleta estoy muy fatigado y no soy capaz de tirar de la regleta y lo hemos identificado, lo hemos contrastado y sé precisamente qué es eso. Y además sé que, joder, si yo me pongo en esa regleta totalmente fresco, pues soy capaz de agarrarme, incluso de progresar, pero en cuanto llevo 3 movimientos por debajo, no lo hago. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hace un entrenador? Vale, yo creo que una vez en cuanto hemos desarrollado unas habilidades observacionales o subjetivas, bueno, no son subjetivas, pero no tan objetivas como otras quizá, ya podemos recurrir a diferentes test, ¿no? Test de agarres y para eso tenemos pues diferentes medios, los cuales el medio estrella es la tabla de suspensiones, ¿no? Las multipresas. Entonces, una vez sabemos que uno de nuestros factores limitantes, uno de todos ellos, es la fuerza o la resistencia de agarre, tanto a intensidades bajas como a intensidades altas o a máximo, ¿no? O directamente que no me quedo de un tamaño de agarre pues más pequeñito, ¿no? Entonces ya podemos, tanto a nivel autogestionado como contando o picoteando por ahí, como tú decías, o contando con un profesional, ya podemos evaluar o deberíamos evaluar nuestra fuerza de agarre, ¿no? O nuestras diferentes capacidades en un agarre, ¿no? Para eso hay muchos test, pero se podrían resumir más fácilmente en eso, ¿no? Test de suspensiones en una multipresa. ¿Y qué queremos evaluar para saber el cómo, ¿no? Cómo tenemos que hacerlo? Primero tenemos que saber un poquito el qué queremos evaluar, ¿no? Y un poquito lo que tú estabas contando, ¿no? Quizá yo sí que soy capaz de quedarme de esa regleta, pero cuando tengo un poquito de fatiga de 3 movimientos duros o de una secuencia que no es tan dura, y ahí me caigo, ¿no? No soy capaz de aguantarme, ¿no? Entonces, podríamos dirigir nuestra atención en, en desarrollar o implementar o evaluarnos con alguna prueba, pues no máxima en este caso, por ejemplo, sino a ver cómo resisto un esfuerzo de alta intensidad en ese tipo de regletas, ¿no? Vale, ¿y cómo se hacen esta serie de test? ¿Qué parámetros queremos llegar a saber y cómo sabemos si están bien, están mal, hay que mejorarlo? Vale, pues los test que podemos hacer en una multipresa o en unas regletas de suspensiones, lo primero que tendríamos que determinar es qué tamaño de agarre, en qué tamaño de agarre voy a testearme o voy a entrenar, ¿no? Entonces, ¿cuál elegimos? Es un poquito una de las dudas que más nos comenta la gente, ¿no? O los alumnos o los clientes, como lo quieras llamar. Entonces, volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? Depende de muchas cosas, ¿no? Sobre todo, depende del nivel de la persona, porque igual una persona,
una regleta de 20 milímetros que para ti puede ser cómoda, o para mí también, incluso si estamos en el mismo grado, pues para otra no lo es, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de ajustar un poquito ese tamaño de regleta. Si una persona tiene muy poca experiencia, pues normalmente con un agarre monofalángico en el que te cabe la falange de un dedo, ya podríamos sacar conclusiones, o aunque no saquemos unas conclusiones tan acertadas como quizá en una regleta de menor tamaño, pero vamos a tener seguridad de que es un agarre cómodo y que lo podemos trabajar, ¿no? Entonces, pues una regleta monofalágica podría ser 25 milímetros, quizá 20, y ahí podríamos ya, si tenemos poca experiencia, o incluso más grande, ¿no? A menos experiencia y menos nivel y menos grado, pues una persona muy amateur de un nivel muy bajo, pues coger un tamaño de agarre o un agarre diferente, ¿no? No tiene por qué ser una regleta, pues una pinza o lo que hayamos más o menos identificado que nos limita. Pero una vez pues hemos seleccionado pues un tamaño de agarre, ¿no? Pues persona que tú decías, ¿no? Estoy haciendo 7A+, 7B y veo que me está limitando, pues una regleta de tamaño mediano, un poquito menos de una falange, como podrían ser pues unos 20 milímetros, ¿vale? ¿Qué quiero sacar de ese test, ¿no? Pues lo que normalmente evaluamos con las suspensiones, y hay muchos protocolos y muchas baterías de pruebas, de test, lo que queremos ver es, primero, lo más importante es qué porcentaje o qué intensidad me está suponiendo mi peso corporal en un agarre de ese tipo, ¿no? Entonces, lo primero que debería hacer es evaluar mi propio peso corporal en esa suspensión, ¿no? Seguramente en una regleta mediana o grandota, nuestro peso corporal, voy a poder estar X segundos, ¿no? Por ejemplo, si me cuelgo de manera continua, cuelgo en mi regleta de 20 milímetros y me estoy un rato, o estoy de manera continua, sin parar, pues seguramente podré estar un rato, ¿no? ¿Qué nos quiere decir cuanto más rato? Pues quiere decir que esa intensidad, esa regleta para mis dedos es de una intensidad menor, ¿no? Una vez ya he identificado pues que estoy cómodo en esa regleta, ¿no? Y cómodo por poner números, ¿no? Que es lo que nos, nos gusta, pues si, por ejemplo, en una regleta estoy entre 20, 30, 40 segundos, fácilmente es una intensidad, imagínate pues que estoy llegando por eso, a los 30, 40 segundos ya fatigadillo, ¿vale? No al fallo a muerte, que me escurro de la regleta, pues ya sería una intensidad a nuestro propio peso bastante Baja. acorde con ese tamaño, ¿no? Entonces, una vez hemos identificado ya ese tamaño de regleta, yo es uno de los test que suelo prescribir a alumnos un poquito avanzados, pero que, pues de ese grado que hablábamos más o menos, pero que no tienen mucho nivel o mucha experiencia trabajando en suspensiones. Y te hablo de suspensiones pues porque es el medio más controlable que hay, ¿no? De intensidades, de cargas y para entrenar, más que el campus y más que hacer bloques, que también son muy útiles, pero son menos controlables, ¿no? Entonces, cuando hemos identificado ese tamaño de agarre, de regleta en este caso, con el que podemos estar fatigadillos llegando a una extenuación en torno a, pues eso, los 30-40 segundos, pues ya nos quedamos con ese tamaño de regleta, ¿no? Por poner números y letras a las cosas. Entonces, a partir de ahí, ¿qué queremos evaluar también? Pues depende de lo que nos esté limitando en las vías, ¿no? Pero normalmente lo que quiero es quedarme mejor de esa regleta, ¿no? Y para ello necesito fuerza y necesito manifestar o aplicar mucha fuerza. Siempre en un agarre tengo que intentar, una vez ya sé que me quedo, aplicarle la mínima fuerza posible, pero tengo que aplicarle fuerza y tengo que tener Claro. capacidad de aplicar mucha fuerza para que, aunque yo aplique muy poquita fuerza, la justa para quedarme, tenga mucho margen de, de poder aplicar fuerza, ¿no? Que al final es un poquito resistencia también, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos evaluar esa máxima aplicación de fuerza que podemos hacer en un agarre o en una regleta en este caso? Pues buscando una carga, ¿vale? Aquí sí que necesitamos ya cargas, ¿vale? Lo que llamamos tradicionalmente suspensiones máximas o lastradas, ¿vale? Y en un ejercicio isométrico, como es una suspensión, isométrico para los flexores de los dedos, porque no se mueven, pero aplican fuerza, nuestra fuerza
máxima para ese tamaño de regleta sería pues la carga con la que podríamos suspendernos alrededor de unos 5, 7, 10 segundos más o menos, llegando pues con un carácter de esfuerzo, ¿no? Este concepto es porque hemos trabajado ya muchas veces. Con estar cerquita del fallo tampoco hay que apurar mucho cuando estás evaluando, pues en torno a ese tiempo, ¿no? ¿Vale? Y una vez tenemos esa carga, ¿vale? Ya podríamos evaluar diferentes cosas, ¿no? Podríamos evaluar, ya sabemos nuestra fuerza máxima, vamos a evaluar cuál es nuestra resistencia de alta intensidad, ¿no? Porque realmente es otro de los factores que nos limitan, ¿no? Lo que tú decías. Tengo una secuencia de regletas o de pasos duros, que no tienen por qué ser un paso a muerte fanático, una secuencia de pasos duros y ya la siguiente pues no la cojo, pero estando fresco sí, ¿no? O sea, tengo fuerza suficiente, pero lo que no tengo es resistencia de alta intensidad para seguir progresando o seguir suspendiéndome cuando ya tengo un poquito de fatiga a niveles altos, ¿no? Entonces, lo que solemos hacer también, o se ven muchos protocolos, hay muchos porcentajes diferentes, es coger esa carga que hemos identificado, ¿no? Que yo me suspendo con un lastre, con algo colgado del arnés, más tu propio peso, ¿no? Pues, por ejemplo, Miguel, por poner tu caso, Sí. me he suspendido en una regleta de 20 milímetros y me he colgado 30 kilos, más o menos. Ya estaría fuerte. Menos, pero vamos. No sé si eran 21 o 22 mi máximo, sí, a 20 Pues, milímetros. pues 20 kilos, ¿no? Ponle, pues, por redondear un poquito las cifras, ¿no? Miguel pesas 80 kilos, fuera de forma, y me he lastrado 20 kilos, ¿no? Tengo ahí, pues, 100 kilos, ¿no? Que mis flexores de los dedos están suspendiendo, ¿no? Entonces, puedo coger una carga que me suponga no una intensidad muy baja, como podría ser, por ponerte ahí números, un 50, un 40, un 60% de nuestro máximo, llámese 5 segundos una suspensión o llámese un RM de dominadas, que es nuestro máximo, pues el 50 sería una intensidad bajita, ¿no? Moderada baja. Pues cojo una que es un poquito más alta, ¿no? Pongamos del orden del 75-80% de ese máximo, ¿no? Entonces, una vez hemos identificado nuestra fuerza máxima en ese tamaño de regleta o en ese agarre concreto, pues puedo coger el 80% de esa carga total, o sea, de tus 20 kilos en regleta más tus 80 kilos de peso, que son 100, y podría decir, pues voy a evaluar con 80 kilos, que en este caso es tu propio peso corporal, ¿vale? Es una resistencia de alta intensidad. ¿Cuánto aguanto, no? Y puedo hacerlo de varias maneras, ¿no? Pues podría ver cuánto aguanto de manera continua, ¿vale? Y pues X segundos, 15 segundos, 20, lo que sea. Pero bueno, asumimos que cuando no estamos manifestando nuestra máxima, no tenemos la necesidad de manifestar nuestra fuerza máxima en ese tamaño de agarre, en escalada lo hacemos de manera intermitente, ¿no? Intermitente, claro. Eso es. Entonces, nosotros vamos a evaluar todo de la manera más específica posible, partiendo de la base de que una multipresa pues, no es muy específico, porque no tengo pies, etc, etc. A no ser que escales sin pies, pues no es muy específico. ¿Qué puede pasar? Entonces, pues tengo esa carga, ¿no? Y me evalúo y busco un ratio de trabajo-descanso, pues esa intermitente, ¿no? Esos repeaters Sí. que ya conocemos todos, que no tienen por qué ser 7-3, ¿no? Pueden ser 7-3 porque es lo que hemos mamado de la literatura Eric Horst. anterior, ¿no? Eric Horst, Eva López, que está extraída de análisis en vídeo de la velocidad a la que se movían los escaladores de competición, De ¿no? élite. De élite. Claro. Es un poquito... Que es un poquito más rápida de la que se mueven Sí. los mortales, sí. Es un poquito confuso, ¿no? Tampoco, tengo que decir, yo que soy escalador beginner y me muevo a 20, 0,5, ¿no? 20 segundos colgado y en 0,5 me cambio de regleta, ¿no? Pues por protocolizar podemos hacerlo con ese ratio, ¿no? Un 7,3 o 8,2, que también se ve mucho. Y bueno, con esa carga que yo he identificado en esa regleta, en este caso estamos en 20 milímetros, y 20 milímetros es un test que realmente es un tamaño de regleta, que por eso se ve mucho en los estudios y es lo que muchos de los entrenadores evaluamos, porque es un agarre relativamente cómodo para la gran mayoría de las personas, un poquito menos de una falange, que decimos que es
ya un poquito exigente, pero relativamente cómodo para gente que tenemos experiencia, aunque solo sea escalando, ¿no? Ujú. Y es un tamaño bastante ajustado a lo que nos podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, en vías de este nivel, de 7B, de escaladores avanzados, ¿no? Entonces, tengo mi carga, mi 80% de la carga, o 75%, el que yo elija, ¿vale? Me lastro ese peso, que en tu caso concreto eran tus 80 kilos, tu propio peso corporal, y me evalúo y me cuelgo. Pues 7,3, hasta, hasta el agotamiento o hasta cerca del agotamiento, ¿no? No hay por qué llevarlo al extremo. Mientras siempre Ujú. evaluemos lo mismo, ¿no? Si yo me bajo un poquito antes de caer exhausto o de que se me resbalen los dedos, pues no pasa nada. Mientras luego evalúe si luego quiero Con esa volver a percepción del testear. esfuerzo igual, sí, sí. Eso es, si yo he dejado ese carácter de esfuerzo y luego progresivamente cuando me vuelvo a evaluar para ver si he mejorado o he empeorado, lo vuelvo a realizar así, pues entonces esa metodología es válida, ¿no? Entonces, una vez ya tengo esa intensidad y pues he aguantado 5 veces, ¿no? 5 repeticiones, 50 segundos de manera intermitente, ya podría evaluar también pues una intensidad baja, ¿no? Como podría ser pues un 60% de la carga, que es una intensidad tirando a bajita moderada, y ahí podría volver a calcular ese porcentaje, que en este caso Ujú. pues serían 60 kilos. Te supondría tener que tener una polea y quitarte 20 kilos, que, con lo cual quizá no es es demasiado aparatoso para una persona normal tener que tener acceso a una polea y tal. Pero bueno, sería una información útil, ¿no? Porque Ujú. nos da, digamos, nos daría 3 puntos diferenciados, 3 intensidades diferentes, y podríamos ver, y con nuestra propia percepción de qué es lo que me está costando más, a qué intensidad debería trabajar, ¿no? Pues yo he visto Ajá. que Entonces, o sea, podría ser que una persona tuviera una fuerza de agarre decente para su peso corporal y sin embargo una resistencia a cargas bajas muy mala. O al revés, que una resistencia a intensidades muy altas sea mala, pero la fuerza sea buena y a baja sea buena, ¿no? O sea, esto lo estamos haciendo porque debe de haber diferenciación en cuanto a los perfiles de escaladores. Eso Entiendo. es, vale. Esas 3 intensidades es lo que podríamos determinar, o con esos 3 datos, podríamos identificar un perfil de fuerza y tiempo, ¿no? Que luego pues hay diferentes maneras de hacerlo, con encoders, con unos aparatos muy chulos, pero con una tabla de suspensiones sería más que suficiente también para la gran mayoría, ¿no? Entonces es muy posible y suele pasar que una persona es muy fuerte a cargas máximas, imagínate un levantador de peso, ¿no? Sí. Es muy fuerte a una carga máxima, pero proporcionalmente es muy poco fuerte a intensidades bajas, ¿no? Y lo que siempre hablamos también de ese concepto de que la fuerza máxima es resistencia, ¿no? Cuanto más Sí. fuerte, pues tu propio peso te supone menos esfuerzo total y eres más resistente, ¿vale? Y eso es cierto, pero con ligeros matices, ¿no? El matiz es que tú tienes ese potencial para que tu peso corporal te suponga una intensidad menor o un porcentaje menor respecto a tu máximo, pero tienes que ser eficiente también a cargas bajas, ¿no? Tienes que trabajarlas. A un sprinter, pues es el mejor sprinter, pero si no entrena a intensidad baja, pues no va a resistir, ¿no? Entonces, tienes que tanto entrenarlo como evaluarlo, ¿no? Y nosotros, pues con esa información que tú mismo me estabas dando pues Miguel, llevo esa secuencia de 3 pasos y no me he cogido de esa regleta, ¿no? Pero fresco sí que la cojo. Entonces, ahí ya tienes un poquito esa orientación de hacia dónde tienes que dirigir tus tiros, ¿no? Y aparte, pues otro feedback que tú me podrías dar o yo como entrenador te podría solicitar es, pues en las secuencias fáciles, asequibles de las vías, que son pues transicionales, ¿no? Todo lo que no es la secuencia dura, el cruz de la vía o el paso duro, pues ahí voy súper cómodo, ¿no? Pero en cuanto entro un poquito ya picantoso, pues ya me vengo abajo, ¿no? Entonces, eso, evaluándolo de una manera más específica, podríamos verlo, ¿no? Eres eficiente a cargas bajas, a carga máxima también, pero a intensidades altas tirando a medias, no eres fuerte, ¿no? Y es lo que me estás diciendo y lo que posiblemente podríamos ver en esos test, ¿no? Y es el dato de esos test, esa carga que habíamos puesto por poner, el 80%, pues la que deberíamos evaluar con más detalle y la que previsiblemente deberíamos entrenar también, ¿no? Ahí ya tenemos, aparte de un test que dentro de X tiempo, llámalo 1, 2, 3 meses, los que quieras, podríamos reevaluarlo, pero también
nos sirve como medida de cuantificar esa intensidad a la que yo voy a tener que entrenar, ¿vale? Hmm. Y es a la que voy a tener que entrenar, tanto sea en multipresa, como sea en el panel, como sea en las vías, a la que sea, ¿no? No tiene por qué ser en las suspensiones, es lo que estamos aquí hablando un poquito. Bueno, es bastante interesante y diferente a lo que se suele escuchar, ¿no? No porque no exista esta información, sino porque se tiende a dar recetas de lentejas para todo o de decir, bueno, pues trabajamos de una forma mucho más sencilla, con un carácter del esfuerzo y punto, ¿no? Asumiendo que eso va a ser específico para nuestras necesidades. Sin embargo, pues claro, aquí estamos siendo mucho más específicos en cuanto al objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Hemos identificado una debilidad de la forma más objetiva posible y la estamos trabajando de la forma más específica posible, con lo cual, en teoría, deberíamos de alcanzar los resultados de la forma más eficiente, que sabemos. Fantástico. Y una vez que tenemos esto, ¿cómo lo entrenamos? O sea, qué tipo de suspensiones y qué tipo de agarre y cuándo lo entrenamos, cómo montaríamos aquí un protocolo. Vale, pues eso es un poquito a raíz también de otro de los temas que más se cuestiona en el mundo de la escalada, ¿no? La planificación o la periodización, que también viene un poquito siguiendo la misma dinámica, ¿no? ¿Qué tengo que entrenar y cuándo? Pues, lo que nos han dicho los cánones, pues es, tengo que entrenar fuerza máxima, resistencia aeróbica y luego ir cambiándolo por algo más intenso, más específico. Y bueno, hemos visto que realmente no hay una planificación, una periodización mejor que otras, ¿no? Porque muchas veces, si yo parto en un deporte o puede ser en la misma escalada, una pretemporada, ¿no? He estado unas vacaciones o lo que sea, o un poquito más desentrenado, y me toca, ¿no? Porque lo pone en el papel, pues entrenar a resistencia aeróbica. Pero yo soy bueno en resistencia aeróbica, porque lo sé así, lo escalo bien, escalo vías súper largas, cómodo y he evaluado objetivamente que soy bueno a resistencia aeróbica. ¿Por qué voy a entrenar eso? Pues no. Tenemos que entrenar lo que nos limita, ¿no? Y en este caso que tú me has dicho es esa resistencia de alta intensidad, ¿no? Hmm. Entonces, ¿qué debería entrenar? Pues eso, en un protocolo que yo sepa 100% que voy a entrenar esa resistencia a alta intensidad, ¿no? Entonces, cuando yo he identificado eso, pues tengo un abanico de posibilidades sobre los que entrenarlo, ¿no? Si yo sé que más o menos tengo un bagaje técnico o gestual o táctico interesante, ¿no? Que yo creo que no es mi principal factor limitante, pues puedo tener esa posibilidad de utilizar la herramienta de las suspensiones, ¿no? Que me permiten un mayor control y una mayor precisión, ¿no? Y realmente una mayor seguridad, entre comillas. Entonces, pues, aparte también, pues, intervienen muchos factores, ¿no? Que habría que analizar en un escalador, pues, la propia logística, la disponibilidad, Hmm. la cercanía a una instalación deportiva, a un sector de escalada, si no puedo entrenarlo ahí, pues si no me queda otra, igual tengo que entrenarlo en las suspensiones, ¿no? O por contra, tengo todo eso, pero yo sé que no soy tan preciso entrenando esa resistencia de alta intensidad, en tu caso concreto, en un medio menos específico, como puede ser en el panel, ¿no? Pues los Hmm. típicos 3x3, esas secuencias duras, ¿no? Bloque corto, como se llame. Y bueno, pues en este caso en el que nos estamos dirigiendo, pues he identificado por lo que sea que necesito entrenar en suspensiones, ¿no? O requiero de entrenar en suspensiones, ¿vale? Entonces, ¿qué protocolo podría utilizar para entrenarlo? Pues un protocolo como similar al que hemos estado evaluando, ¿no? Pues podemos utilizar suspensiones intermitentes de ese ratio de trabajo, que también a mí ese ratio de trabajo como entrenador me gusta adaptarlo lo máximo posible al tipo de escalada o del alumno en concreto, ¿no? Hay Hmm. gente que es más estática, gente que es más fluida y evidentemente tendríamos que tender todos hacia ser fluidos, pero siempre cada uno tiene sus características propias, ¿no? Empezando por ejemplo, por mí mismo, ¿no? Tengo un pie Hmm. derecho que es medianamente inútil, no soy fluido. O sea, a mí me ves escalando y no soy estético, hay que reconocerlo. Y tengo que estar buscando un pie izquierdo todo el rato que sea el de apoyo y el derecho siempre de equilibrio, me pilla Hmm. izquierdo o derecha. Entonces, yo utilizo en mí mismo protocolos un poquito más, con un ratio de trabajo-descanso un poco más largo, ¿no? Pero bueno, Hmm. partamos de ese 7-3 clásico, 8-2, que nos va a funcionar. Y necesito entrenar esas cargas
altas, pero que no sean máximas, ¿no? Y cuando yo empiezo a entrenar, ¿cuánto tiempo entreno eso, ¿no? O qué volumen, por ejemplo, que son las preguntas que más se suelen hacer, ¿no? Pues dependerá un poquito también de la persona, ¿no? Pero yo he identificado esa debilidad, esa necesidad, pues me pongo a entrenarlo, ¿no? Eso mismo, pues suspensiones intermitentes 7-3 con el 80% de mi carga y empiezo a entrenar, ¿vale? ¿Hasta cuándo entreno eso? Hasta que yo he identificado, tanto subjetivamente como objetivamente, que ya no es mi debilidad, ¿vale? O hasta que yo veo en esos datos de entrenamiento o en los datos de los test o perceptivamente que me he estancado, ¿no? Sigue siendo mi debilidad, pero no consigo mejorar, ¿vale? Ajá. Entonces, aquí es un poquito el papel principal de un entrenador, ¿no? El derribar esos estancamientos, sobre todo a nivel un poquito más avanzado, ¿no? Entonces, cuando hay un estancamiento y sigue siendo una necesidad, es cuando entra la capacidad de un entrenador de generar hipótesis, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no mejora esta persona esa resistencia de alta intensidad si este protocolo es el preciso, ¿no? Tanto sea en suspensiones como en resistencia en un panel, ¿no? De alta Hmm. intensidad. Pero ¿qué está pasando? ¿Vale? Entonces, ahí puedo generar hipótesis. ¿Qué pueden ser? Pues quizá he optimizado ciertamente esa capacidad, pero no tengo suficiente capacidad de aplicar fuerza como para... Ya he llegado a mi techo, ¿no? A mi techo de resistencia de alta intensidad. Y quizá necesito entrenar fuerza máxima para poder seguir, para tener más umbral, para que mi umbral Claro. máximo esté por encima y pueda seguir mejorando mi resistencia de alta intensidad un poquito más, porque realmente es lo que me limita en las vías, ¿no? No me limita la fuerza máxima en ese agarre concreto, pero la voy a entrenar porque me limita indirectamente, ¿no? O Hmm. por contra, quizá no tengo la base necesaria, igual tengo mucha fuerza máxima, una resistencia de alta intensidad optimizada, pero muy poca base, ¿no? Igual tengo que estirar mi umbral por abajo, ¿no? Hmm. Incrementarlo para poder crear una base para poder trabajar mi resistencia de alta intensidad. O quizá no tengo estructuralmente eh, hipertrofia o densidad en los tendones, ¿no? Para poder permitir más adaptaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí es cuando realmente la figura de un entrenador Hmm. se hace más necesaria, ¿no? O por lo menos tenemos más capacidad porque tenemos más historial, más alumnos, ¿no? Tenemos más bagaje en Hmm. cuanto a generar hipótesis e identificar esas debilidades y cómo derribar esos estancamientos, ¿no? Pero bueno, así por resumir un poquito, ¿cuándo entreno? ¿Qué capacidad entreno? ¿No? Pues la que yo he identificado, tanto subjetivamente como objetivamente, que debería entrenar porque me está limitando, porque es una necesidad real, ¿vale? No porque me lo diga el calendario, que yo he leído en un libro. Oh, mira, no me toca fuerza máxima. Pues nada, pero no tengo fuerza. Pero es que no me toca, ¿vale? Y una vez yo he empezado a entrenar en esa intensidad, que es la que me está limitando, y todo el rato estamos hablando de fuerza de agarre, pero hay otras cualidades físicas que también siguen los mismos principios, ¿no? Hmm. Entonces, he entrenado eso y no es suficiente y ahí es cuando yo tengo que generar hipótesis de por qué no estoy mejorando y me sigue limitando, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo entrenarlo? Pues hasta que deja de ser una limitación para mí. A mí eso me pasa ahora mismo con la movilidad, ¿no? ¿Hasta cuándo entrenarla? La movilidad de cadera. Hasta que me pueda meter la cadera en la pared, fácilmente. Sí, no hay otra, sí, no me Claro. limita la fuerza de agarre. Entonces es un poquito, ¿no? Y luego, pues, ya podríamos entrar en otras variables, ¿no? De más o menos hemos tocado la intensidad y la duración en el tiempo, pues quizá el volumen de entrenamiento también sea lo que me está permitiendo, lo que no me está permitiendo mejorar, ¿no? Quizá Hmm. no me estoy estimulando lo suficiente porque igual hago una serie de suspensión y me voy para casa, ¿no? O una serie de 3x3 o de 1x1 porque me apetece y me voy para casa, ¿no? Entonces ahí también tengo que identificar uno mismo o el profesional a cargo qué está pasando ahí, ¿no? Si estás en ese umbral de adaptación, si te estás dando un estímulo a tu cuerpo, en este caso de resistencia a alta intensidad, suficiente para mejorar, pero no excesivo para pasarte, ¿no? Y para que tu cuerpo necesite más recursos en recuperarse que en mejorar, ¿no? Ese es otro Hmm. de los objetivos principales de un entrenador, ¿no? Optimizar la carga y el volumen preciso de entrenamiento para una Administrar la persona. fatiga.
administrar la fatiga, es el futuro del Sí, entrenamiento, la sí. fatiga. Bueno, para no hacer esto muy denso, que lo está haciendo, pero vamos, creo que aparte de denso está siendo interesante, vamos a ir poniéndole el broche. Y una pregunta típica, pues estamos hablando de la fuerza de agarre, estamos hablando de las suspensiones, de cómo trabajarlo, y siempre hablamos de la regleta 20 milímetros, 20, 24, 22, 10, si eres un super crack, 7 u 8. ¿Por qué la regleta? ¿Por qué no trabajamos en el romo, o en el tridedo, o en el bidedo? Pues utilizamos el agarre en regleta, primero porque es el que más se vende en las suspensiones y yo creo que eso es así, porque es así, ¿no? Es lo que te venden, lo que tienes a disposición y realmente lo que está de moda también, ¿no? Antes estaban de moda las pinzas que te quedaba suspendido a unos lados y ahora están de moda las suspensiones, ¿no? Pero en realidad deberíamos entrenar el tipo de agarre que más nos limita, ¿no? Es el que tú me has dicho que en esas guías de placa que tú estabas haciendo de 7B, pues tenías una regleta de un tamaño mediano más o menos, que puede ser consonante con ese tamaño, ¿no? Con una regleta 20 milímetros, sabiendo que quizá entrenando tienes que tener un agarre un poquito más generoso, ya que en escalando tienes pies, ¿no? Si quieres ganar en precisión y control de la carga, como es en suspensiones, pues igual tienes que pegar un poquito de otras cosas, ¿no? Pero realmente el agarre que a ti te limite escalando, que en un nivel intermedio no soy yo el que ha visto más sectores de escalada del mundo, pero no creo que en un 7B te limite una regleta de 6 milímetros, ¿no? No, no, Me costaría pensarlo. normalmente. Te lo puedes Entonces, encontrar, pero vamos. sí, alguna y segura, igual. Hostia, en Australia, joder, sí que había muchos 7Bs con regletas de menos de 10 milímetros. Pero Ya eran está. así, eran un 7B que tenía ese movimiento. Y ya está. Y luego quinto, ¿no? Y ya está, sí. Qué Lo mismo fanático 6B, eso. pero vamos. Pero no, aquí en Pues España, en Caliza, no suele pasar, la verdad. sí, es un poquito eso, ¿no? Entreno, estoy haciendo 6B y entreno monodedos. Pues, y yo a muchos alumnos hace tiempo cuando empezaba, ¿no? También con más desconocimiento, pues decía, quiero que esta semana de tarea tienes, cuando salgas a roca, contar los monodedos que te encuentras por las vías. Y era como uno de cada 50 vías, ¿no? Y con un pie muy generoso. Entonces, no creo que es lo que te limite, ¿no? Pero si realmente a ti te limita un agarre en bidedo, porque escalas en agujeros o en los pasos habitualmente limitantes de tus escaladas, es lo que te limita, pues adelante con entrenar los bidedos de una manera específica si creemos necesario que lo necesitas, ¿no? Porque también puedes entrenarlos en el panel o en vías de escalada, que sería lo más útil, ¿no? Pero si necesitas un medio más controlado, más dirigido, como es la tabla de suspensiones, pues adelante también con los mismos principios de entrenamiento que eso, pero cuando es un agarre normalmente más específico que una regleta o un cazo o un romo, ¿no? Pues esos tipo agujeros, tipos bidedos, monodedos, lo que nos suele fallar sí que normalmente es la fuerza, ¿no? Para quedarte de ahí, no tanto la resistencia, porque difícilmente vas a ver una secuencia de varios monodedos, o igual, aunque llegues muy fatigado de unos agarres medio buenos o regleteros, el monodedo quizá lo puedes solventar mejor en fatiga, pero lo que normalmente no tienes es fuerza, ¿no? Entonces, pues deberías entrenar la fuerza máxima de un monodedo, ¿no? Quizá necesites, antes de meterte a lastrarte en un monodedo, coger una base, ¿no? Sobre todo una seguridad y una adaptación previa con cargas más bajitas, que esto también es trabajo Del entrenador. del entrenador o de la propia persona de análisis, ¿no? ¿puedo meter un monodedo a entrenarlo a muerte? Pues igual necesito un poquito de base, ¿no? Para poder hacerlo. Pero sí, lo que tú dices, Miguel, habría que entrenar el agarre que más nos limite. Y si estoy haciendo, yo qué sé, octavo grado, por ejemplo, y escalo en muchas vías de regletas pequeñas, que tengo que ñapearlas, que tengo que crimparlas, que tengo que arquearlas, pues adelante también con el arqueo, ¿no? Ya tenemos otro debate ahí servido. pero, Sí, pero sigue lo la misma dejaremos para dinámica. otro día, pero sí. A mí he hablado de eso también alguna vez en el podcast y en mi opinión también. Bueno, conforme más específico, teniendo en cuenta todas las consideraciones previas de evitar lesiones, pues Eso es. Con control y mejor. criterio todo es entrenable. Bueno, pues nada, tocayo. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, por hoy, que llevamos ya 1 hora y cuarto. Va a ser un episodio intenso y como nos vamos a tirar todo enero hablando de entrenamiento, pues ya seguimos el viernes que viene dándole más caña. ¿Vale?
Bueno, he tenido que cortar a Miguel porque si no se nos va el episodio a las 2 horas. Pero no te preocupes porque sé que te has quedado con ganas y venimos con muchísimo material preparado para que empieces el año a tope. Y con más ganas aún de compartirlo, de que mejores y disfrutes en La Roca más que nunca. Así que te adelanto que voy a seguir charlando con Miguel los 2 próximos viernes. Si estás suscrito en la web, ya sabes que te he preguntado por tus intereses sobre entrenamiento. Miguel y yo vamos a tratar todas esas inquietudes en los próximos episodios. Pero eso no es todo. Al hacerlo así no podemos escucharte directamente, así que el día 3 de febrero a las 8 vamos a hacer una clase online en directo sobre planificación y autoentrenamiento, en la que además de ponerle el broche a este mes, podrás preguntarnos todo lo que quieras, el 3 de febrero a las 8. ¿Quieres venir? Tenemos plazas limitadas, así que no te vayas a quedar fuera. Reserva ya tu asiento en rockandjoy.com/masterclass y comparte un rato de fanatismo con nosotros. rockandjoy.com/masterclass, con 2 S. Te espero allí dentro. Un abrazo. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com/estudio. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.